Bien, buenas tardes, Heidi Pucher. Heidi Pucher Basabe. ¿Cómo estás, Heidi? Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por permitirme estar en tu espacio el día de hoy. Al contrario, Heidi. Heidi ha estudiado la carrera de Derecho y la maestría en Derechos Humanos en la Universidad Iberoamericana, cursando a la par la licenciatura en cantante de ópera y de concierto en el Concierto Nacional de Música, como abogada especializada en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y del BAM Center for the Arts de Canadá, y es autora de este libro, El Roedor. El Roedor, Andrés Roemer, retrato de un depredador. Viene ahí en la contraportada, se señala, se cuenta con un registro de 61 historias de distintas mujeres violentadas por el comunicador de TV Azteca y ahora ex embajador de buena voluntad de la UNESCO. Esto es tomado de Periodistas Unidas Mexicanas, 5 de marzo de 2021. Heidi, ¿de qué va este libro, por favor? Bueno, este libro, el personaje principal, como dice la portada, es Andrés Roemer. Y este libro se escribe a raíz de las denuncias que se hicieron públicas exactamente por estas épocas, en febrero del año pasado. El 15 de febrero, Itzel Schnaz subió un video de YouTube donde denunciaba a Andrés Roemer por abuso sexual. De allí se vinieron una serie de denuncias de decenas de mujeres y últimamente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México atrajo el caso precisamente por la denuncia de una reportera que dio su nombre, describió los hechos y acusó a Andrés Roemer de violación. Sí. Después de esto, la Fiscalía emite la primera orden de aprehensión contra Andrés Roemer, como todos ya sabemos, el 5 de mayo, y posteriormente se llegan a emitir otras 3 órdenes de aprehensión. Sin embargo, Andrés Roemer todavía no ha sido, no ha sido presentado ante las autoridades porque está fugitivo en Israel, país con el que México no cuenta con un tratado de extradición. Sí. Sí. Sí, perdón, Heidi, adelante. El libro cubre otras etapas de la vida de Andrés Roemer, no nada más se enfoca en las denuncias ni en los testimonios de las mujeres que Andrés Roemer agredió, se enfoca también en su tiempo cuando era director del Festival La Ciudad de las Ideas, el consulado, cuando fue cónsul en el Consulado de México en San Francisco, y cuando fue representante permanente ante la UNESCO, representante permanente de México ante la UNESCO, y todos los escándalos que han venido aparejados a la figura de Andrés Roemer, no solo los escándalos de tipo sexual, sino también estamos hablando de escándalos financieros y escándalos diplomáticos. Sí, Heidi, leí buena parte del libro. Una parte constituye testimonios específicos de casos relacionados con este roedor Roemer, y hay otra parte que me llamó mucho la atención, que es la construcción de una figura de poder político creciente, protegida esa figura, siempre colocada en niveles de poder que le facilitaron el acceso a esos espacios desde donde luego actuó de esta manera que se describe en el libro, y también lo protegieron. ¿Quiénes fueron los principales promotores o impulsores de esa carrera política de Roemer? Sí, realmente la carrera propiamente política de Roemer es corta en la administración pública. Sin embargo, tenemos una figura principal que siempre lo estuvo acompañando desde joven hasta fechas recientes, y es el actual embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.
A él lo vemos desde más o menos, yo creo que Esteban Moctezuma era una especie de mentor para Andrés Römer porque lo atrajo en diferentes momentos de su vida. Mientras Esteban fue avanzando, Andrés Römer también fue avanzando a la par de Esteban Moctezuma. Uno de estos momentos es cuando Esteban Moctezuma ingresa a la Secretaría de Gobernación durante el sexenio de Ernesto Zedillo. Fue relativamente corto, fueron 6 meses, pero Andrés Römer en ese momento era coordinador de estrategia de la Secretaría de Gobernación. Posteriormente lo volvemos a ver ya al final del sexenio. Esteban Moctezuma toma la Secretaría de Desarrollo Social y Andrés es el enlace entre la Secretaría y la Presidencia. Y posteriormente, cuando Moctezuma Barragán se vuelve el coordinador de la campaña de Francisco Labastida, Andrés Römer es un asesor en esta campaña. Después gana las elecciones el PAN, como todos sabemos, con Vicente Fox, y Esteban Moctezuma eventualmente abandona las filas del PRI y se incorpora a la iniciativa privada, a Fundación Azteca. Y en ese entonces, un año posterior que se incorpora Esteban Moctezuma, que esto es en 2002, Andrés Römer ingresa a Televisión Azteca en 2003, abandonando el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en donde él era secretario B. Y a partir de entonces no deja en ningún momento TV Azteca hasta 2021. Y lo podemos ver hasta en su boda, Esteban Moctezuma. Otra figura importante es José Antonio Meade. José Antonio Meade en 2013, gracias a él, Andrés Römer es nombrado cónsul en el Consulado de México en San Francisco. Y también gracias a él y a Luis Videgaray, y bueno, antes que Luis Videgaray, estamos hablando de Claudia Ruiz Massieu, cuando ella era secretaria posteriormente, en 2016, secretaria de Relaciones Exteriores. Andrés Römer es nombrado cónsul permanente en la UNESCO. ¿Y cuál es la relación ahí? También uno de los impulsores de la figura de Römer fue el dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Así es, Ricardo Salinas Pliego en 2002, por lo que comentaba Römer, llegó a leer alguno de sus libros y parece ser que en estas épocas, tras leer su libro, decide darle un espacio en TV Azteca y se estrena Andrés Römer como conductor entre lo público y lo privado, programa en el que estuvo años. ¿Ha habido algún deslinde de Esteban Moctezuma Barragán o de Ricardo Salinas Pliego respecto a la conducta que se le acusa a Römer? Esteban Moctezuma ha guardado silencio, no tenemos ninguna declaración, bueno, que yo sepa, en medios o en redes. Sin embargo, Salinas Pliego, en su momento, cuando ya existía varias denuncias, más de una decena de denuncias, y cuando ya había sido atraído el caso por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, dijo en un tuit: no ceder ante chantajes y mentiras. Posteriormente presta su columna creo que es El Economista, presta su columna a un amigo de Römer, en donde escribió una especie de carta donde defiende a Römer y dice que estaba siendo sujeto a un linchamiento público, y que las acusaciones no tenían base alguna. Y él casi ponía, este señor Bonilla ponía las manos al fuego casi por Römer. Y este espacio se lo prestó precisamente Ricardo Salinas Pliego. Heidi, el poder político desde la jefatura de la más modesta oficina pública, desde la más que tenga menos poder, pero
quien está a cargo de esa oficina se siente con poder político para poder avasallar, para poder acosar, para poder hacer todo esto que estamos viendo. Pero en el caso de Roemer, además del poder político, había una aureola de cultura, de televisión, de espectáculos que él usaba combinándola con el poder político. Sí, él se sentía protegido por las personas con las que se codeaba. No necesariamente significa que tuviera amistades entrañables, pero sí soltaba cada vez que podía los nombres a sus víctimas, las amenazaba con los nombres de Salinas Pliego. En el consulado también dijo que si por algo estaba él allí era por su amistad con José Antonio Meade y con Luis Videgaray. Numerosas veces menciona nombres de personas de muy alto nivel. Ahora, por un lado, se nutría por su relación con ellas, una relación social, pero por el otro lado, se nutría por esta imagen de intelectual, una imagen que realmente yo creo que la empezó a dar posteriormente a su ingreso en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ese lugar le sirvió para nutrirse de esos espacios culturales y de esas personalidades. Posteriormente, con la Ciudad de las Ideas, tiene acceso a personalidades del mundo de la investigación, a premios Nobel, de las artes, creadores. Entonces tiene acceso a todas estas personas a nivel internacional que elevan su figura al mismo nivel que estas personas, no necesariamente porque él fuera un investigador destacado o un profesionista propiamente destacado en lo que hacía. Él realmente, una vez que ingresó a Televisión Azteca, se metamorfoseó en un conductor. Ya tenía programas de radio, ya hablaba en ciertos, porque tenía sus programas de radio antes de entrar a Televisión Azteca, pero es realmente Televisión Azteca la que lo impulsa, y posteriormente Ciudad de las Ideas es la que yo digo loca, es como una catapulta para él a nivel internacional. Heidi, ¿cuál es la perspectiva de lo que está pasando con Roemer? ¿Impunidad en Israel? Pues desde marzo se tiene noticias que está en Israel. Fue reporte Índigo que anunció que estaba en Israel a finales de abril. Una chica fue acosada por Andrés Remer y de ella sabemos que compró un departamento, que cambió su nombre, se presenta hoy en día como Andrés Rosenberg y eventualmente, bueno, pues esa fachada se le quitó de encima porque un periodista en Israel llamado Amir Shuan lo confrontó en la calle en mayo y ya con esta información, digamos que al saber dónde estaba Andrés, fue que las autoridades mexicanas emitieron la primera orden de aprehensión. Sin embargo, el Estado de Israel sabe que está allí. Ahorita en fechas recientes, en diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en conjunto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores, enviaron 3 solicitudes de extradición con carpetas traducidas al hebreo. Ahorita, hace unos días, hace unas semanas, enviaron otras 2 carpetas y otras 2 solicitudes. Y las autoridades saben que está allí. Yo pienso que están haciendo tiempo. Yo pienso que sí, efectivamente hay quienes lo están protegiendo, pero esto no puede ser así eternamente, porque Andrés Remer no significa, vamos a ponerlo en una perspectiva más grande que México, no significa nada para la élite política de Israel. Vaya, no van a estar, hay grupos, está siendo protegido seguramente por grupos conservadores,
pero, ¿por qué digo conservadores? Porque la persona que ha promocionado en Israel, dentro de Israel, la imagen de Andrés Remer es un político conservador llamado Carmel Shammah Cohen, y Carmel fue el que le dio el honor de tener una calle con su nombre en 2019. Entonces, allí hay una amistad que se cristalizó desde la UNESCO. Pero sí, esto va a ser en detrimento, vaya, también de su posición político-electoral. Vaya, la ciudadanía conoce ya muy bien quién es Andrés Remer, y hay varios grupos feministas, grupos vecinales, políticos que no están de acuerdo con que se esté protegiendo a Andrés Remer. Heidi, otros nombres importantes en ese desarrollo e impulso de Roemer fueron los exgobernadores de Puebla, Mario Marín, y Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, ya difunto. Sí, bueno, son todos los ¿Hasta el actual? Hasta el actual. Tenemos que la Ciudad de las Ideas nace en 2008, será la primera edición, y la Ciudad de las Ideas deja de presentarse el festival el año pasado y hoy en día se vuelve a reactivar. Lo anunció así el gobernador Barbosa en conjunto con Ricardo Salinas Pliego y con el nuevo director, Ricardo Obert. Anunciaron que para este año se reactivaba la Ciudad de las Ideas. En un inicio el festival iba a ser cancelado porque Encuentro Social y Morena no estaban de acuerdo en destinar recursos públicos, en específico 35 millones de pesos a la organización del festival, y sin embargo el gobernador Barbosa sí estaba de acuerdo con la salvedad de que se revisara el contrato. Entonces, el legado viene desde 2008, que inició con el gobernador Mario Marín, y posteriormente siguió con Rafael Moreno Valle, y con Gali Fayad, y ahorita con Morena también. Entonces ha pasado de manos panistas, priistas, panistas, a Morena. Heidi, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a este libro que publica Editorial Grijalbo, El Roedor, Andrés Roemer, Retrato de un Depredador. Y bueno, pues veremos qué es lo que sigue en esta historia de un hombre muy protegido por el poder político, de diferentes partidos. Y bueno, Heidi, cierro solo preguntándote, algo que pensaste escribir, incluir en el libro y por falta de tiempo o corroboración en su momento no incluiste, ¿algo se quedó fuera? Pues sí, se quedan fuera muchas conclusiones. Bueno, una de estas es, por ejemplo, cuando muchas personas señalan a las mujeres, ¿por qué no se acercan? ¿Por qué no se acercaron en el pasado a denunciar a Andrés Remer? Y estos casos los conocemos todos los días, mujeres que no se acercan a denunciar. Pues yo creo que necesita haber ciertos cambios legislativos dentro de la ley. Por ejemplo, estamos hablando que el delito de acoso sexual y de abuso sexual prescriben al año. Entonces, si no hubiera violencia, entonces una gran parte de los delitos prescriben. Este es el caso de Itzel Schnaz, muy importante, que fue a Grupo Salinas, a la unidad de género de Grupo Salinas, se presentó para, aún no siendo empleada, tomaron su caso. Y después de determinar que Andrés Remer era un violentador sexual, no hicieron más al respecto, y sin embargo la hicieron perder todo un año, y esto solo se puede interpretar de mala fe, para que corriera la prescripción, el término de la prescripción. Cuando ella se acerca a la fiscalía, el delito de abuso sexual que ella denuncia ya había prescrito. Entonces,
esto es algo que debemos de verlo de otra forma, porque la ley tutela, protege la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual de las personas. Entonces, no podemos dejar términos tan laxos. Bien, pues Heidi, agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y veremos qué sucede más adelante con este caso de Andrés Roemer, retratado en este libro El Roedor, de Editorial Grijalbo. Heidi, muchas gracias, muy amable. Gracias a ti, Julio. Gracias por tu espacio. Hasta luego, gracias. Hasta luego.